Esta sesión está dedicada a la alfabetización informativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me acompañan en la mesa, en el orden en que van a exponer, Jaime Ríos Ortega, Alfredo Arnaud Bobadilla, Lourdes Robalo de Robles, Jesús Valdés Ramos y Judith Licea de Arenas. Entonces, cada uno de los ponentes me permiten que lo vuelva a recordar, aunque todos siempre lo sabemos, tienen 20 minutos para su exposición y tendremos una sesión de preguntas al final de la exposición de todos en conjunto, y les ruego que me disculpen si les paso una tarjetita unos 3 minutos antes para poder cumplir con los tiempos y que podamos cumplir con el horario que nos ha solicitado la coordinación del encuentro. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar al doctor Jaime Ríos Ortega, que nos va a hablar sobre alfabetización informativa y sociedades del conocimiento, del sujeto informado al ser creativo. Como todos sabemos, el doctor Jaime Ríos Ortega es investigador titular de este Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, es tutor del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, imparte clases también en la licenciatura y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente se desempeña como director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Con ustedes, el doctor Jaime Ríos Ortega. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho a la doctora Patricia Hernández que me invitó a dar esta conferencia, entre otras razones porque me recordó mucho acerca de mi primer trabajo. Yo estudié la licenciatura en Pedagogía como primera formación y mi primer trabajo fue alfabetización con apoyo de la radio. Entonces el hecho de recordar todo aquel tiempo en el que la alfabetización era nuestra pasión de vida por aquellos años que éramos también un poco jóvenes, quizás mucho más que lo que se podría considerar, me llevó a recordar y a remembrar sobre algunas discusiones que teníamos respecto a, en principio, lo que entendíamos por alfabetización. Y sobre esta base me parece que es importante hacer una serie de señalamientos de orden conceptual y de orden también, digamos, orientativo más que otra cosa. La función de esta exposición tiene este sentido, básicamente. Quisiera empezar por decirles que por alfabetización entiendo este acceso que tenemos a un código y junto con el acceso al código, a las reglas que nos permiten construir dentro de este código. Estos dos puntos me parecen esenciales, pero esto representa solamente una parte del problema. La otra parte del problema, que lo aprendimos en autores de un paisano muy querido de Emir, de Paulo Freire, por ejemplo, y de algunos otros pedagogos ilustres, es que junto con un código y con una lengua se aprende una concepción del mundo y se aprende también un conjunto de valores que le son inherentes. Me parece que en el caso de la alfabetización informativa, el marco de referencia al cual estoy haciendo hincapié se ajusta bastante bien, porque se trata de eso, tener acceso a un código de elementos, de instrumentos, de un lenguaje en sentido amplio, en un sentido más bien metafórico, en el cual es necesario movernos, en el cual es necesario empezar a crear y sobre esa base empezar a desarrollarlos. Como ustedes saben, y muchos de ustedes saben mucho más que yo del tema, la alfabetización informativa se inscribe en un contexto que tiene, digamos, 3 aristas. Por un lado, forma parte de esto que se llama competencias para la sobrevivencia en el siglo XXI. Tiene su propio ciclo de vida, que así han denominado algunos autores, y se inscribe en un contexto. Sobre todo me interesa hacer énfasis en un contexto de valores, y vamos a ver más adelante por qué. ¿A qué me refiero con esta familia de competencias imprescindibles en el siglo XXI? Bueno, por supuesto nos referimos al núcleo básico funcional, que tiene que ver con la lectoescritura, con la comprensión, etcétera, etcétera, con lo que se denomina la alfabetización digital, la alfabetización audiovisual, la educación a distancia y el e-aprendizaje, la alfabetización cultural y la, por supuesto, alfabetización informativa. Es importante que se considere todo este contexto de
aprendizajes en que un sujeto en el siglo XXI tiene que diversificarse y estar muy a tono para efecto de no quedar rebasado por este siglo que ya tenemos y que ya vivimos en él. Ahora bien, me interesa por supuesto centrarme en el ciclo de la alfabetización informativa. Insisto, ustedes conocen todo esto, para mí es importante volver a él porque me permite hacer referencia a una serie de elementos que ahorita señalaré. ¿De qué hablamos de este ciclo? Cuando hablamos y hacemos referencia a este ciclo, bueno, se ha señalado de diferentes modos. Quizás comienza y termina en esta parte, en reconocer una necesidad de información. Luego, determinar el alcance de la información requerida, acceder a esta información con eficiencia, evaluar la información y sus fuentes, el acceso y uso de la información de modo ético y legal, comprender la problemática económica, legal, perdón, ahí me faltó una L, y social, que rodea al uso de la información, utilizar la información eficazmente para realizar tareas específicas, incorporar la información seleccionada al propio conocimiento, clasificar, almacenar, reelaborar la información reunida o generada y por último, reconocer la alfabetización informativa como prerequisito para el aprendizaje a lo largo de la vida. En esencia me parece que este es el núcleo de contenidos a los que se hace referencia cuando se habla de alfabetización informativa y sobre todo cuando se está pensando en términos de formar gente o formar usuarios en este ámbito. Bueno, sin embargo, yo quisiera destacar, perdón, me tengo que regresar por dos cosas. Noten ustedes aquí que hay dos elementos que son muy interesantes. Por un lado, el elemento de valoración y de identificación, pero por otro lado, cómo todos estos, bueno, esto que le denominan competencias, etcétera, se refiere más bien a un saber cómo. Entonces son dos elementos sobre los que me quisiera detener después, porque aquí vamos a estar haciendo énfasis en este eje, a la identificación y al saber cómo. Y yo pensaría que si nosotros, a la luz de lo que nos expresa este ciclo, dijéramos, bueno, ¿y en esencia de qué se trata? Yo creo que en esencia se trata de generar o de crear un usuario autónomo, fundamentalmente, y por supuesto, un usuario que no solamente sea autónomo, sino además creativo y que esté vinculado a un contexto de valores. Y esto me parece esencial, porque vamos a ver que estos valores y los estándares que se derivan de estos valores es un elemento sobre el cual se ha hecho poco énfasis y acompaña todo este proceso formativo. Bien, vamos a ver también que a este conjunto de contenidos se agrega, o más bien se viene a dar un anclaje, y nosotros lo podemos ver perfectamente en la Declaración de Alejandría. Hay un anclaje con respecto a concepciones sociales, con respecto a concepciones culturales y con respecto a concepciones cognitivas. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando alguien se considera que posee estas habilidades, etcétera, se supone, y con esto esperamos tener un impacto en las ventajas competitivas de individuos, empresas, regiones y naciones. Gracias a eso esperamos el acceso, uso y creación eficaz de contenidos en apoyo al desarrollo económico, la educación, la salud, los servicios humanos y de todos los demás aspectos de las sociedades contemporáneas. Hacemos referencia a ello porque también es vital para conseguir las metas de la Declaración del Milenio y de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y porque cubre el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias de interpretación por encima de fronteras profesionales, potenciando a los individuos y comunidades. Todo esto ustedes lo encuentran en la Declaración de Alejandría. Me llama la atención porque aquí se da este anclaje de concepciones que no aparecían en sus enunciaciones anteriores. Ahora bien, digamos hasta aquí el marco que todos ustedes conocen y sobre el cual vamos a empezar a dar algunas ideas. Yo creo que lo primero que tenemos que esclarecer cuando hablamos de una alfabetización informativa, quizás de las primeras cosas que tenemos que subrayar es que en esencia se trata de visualizar la alfabetización informativa como un proyecto de orden cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que no únicamente se trata de un conjunto de procedimientos, de normas que uno sigue, que uno aplica, etcétera, etcétera,
sino que queda perfectamente ubicado y contextualizado en un ámbito didáctico, pedagógico y, por supuesto, particularmente de aprendizaje. De tal modo que mi primera consideración es que se trata entonces de un proyecto de este orden, de un orden cognitivo. ¿Y qué es lo que buscamos en este tipo de proyecto? Bueno, lo que buscamos es esta transformación del estado epistémico de los sujetos, es decir, buscamos que se pase de un estado de menor aprendizaje a un estado de mayor aprendizaje. En esencia de esto estamos hablando y es de lo que nos tenemos que encargar cuando hacemos este tipo de trabajo. Ahora bien, es importante entender que cuando hablamos, que cuando hablamos de estos procesos, no se trata únicamente de que estamos enseñando información, que sería como un defecto de pensamiento derivado de nuestro contexto. En un contexto pedagógico y didáctico siempre estamos hablando de creación de conocimiento, es decir, no es única y exclusivamente la enseñanza de informaciones. Me interesa dar el brinco cualitativo en esta perspectiva, porque siempre que estamos parados en una situación de aprendizaje, en realidad de lo que se trata es de enseñar y propiciar la creación de conocimiento. Por lo tanto, nosotros no vamos a ver que en este tipo de formación estemos hablando la enseñanza de la información sino siempre la construcción de conocimiento en ámbitos muy concretos. Ahora bien, en un contexto absolutamente pedagógico, nosotros vamos a entender por conocimiento dos cosas básicamente. Primero, hay autores que al conocimiento se refieren como una información valorada, para diferenciarla de aquella información que simplemente no tiene esta cualidad, pero que si se presenta como conocimiento es que hay un estándar ahí de valor implícito que la hace diferente. Y también por conocimiento se entienden procesos de creación, perdón, ahí también tuve otro error, transformación y organización de las informaciones en redes de conocimientos. Esto es absolutamente nuevo y es muy interesante que así se dé. Ahora, siguiendo en esta línea de orden pedagógico, nosotros es importante que diferenciemos cuatro tipos de conocimientos. Conocimientos de orden descriptivo, que se refiere a hechos e informaciones. Conocimientos de orden procedimental, que normalmente responde a la pregunta ¿cómo? Conocimientos de orden explicativo, que busca responder a la pregunta y a su expresión ¿por qué? Y conocimientos referidos a los comportamientos. Desde una perspectiva pedagógica, insisto, nosotros podríamos ubicar los diferentes contenidos de la alfabetización informativa en alguno de estos cuatro sectores, insisto, para efecto de sistematización y de enseñanza. El siguiente punto que viene es, dicho de modo breve, todo esto sería materia de una discusión muy interesante con todos ustedes, pero obviamente es una comunicación y no nos da tiempo de más. Si nosotros tenemos que ubicar y decir exactamente cómo tendríamos que hacer la planificación de los contenidos con los cuales vamos a trabajar, yo diría que tendríamos que centrarnos en los siguientes aspectos. Tenemos que centrarnos en los principios, en principios que son de orden, para entender por qué se presentan de cierto modo y no de otro, en principios de orden de eficiencia y en principios de orden explicativo. Cada uno de estos tiene un sentido y se relaciona, cada uno de estos tiene un sentido y se relaciona con el tipo de conocimiento en el cual estamos parados. Por ejemplo, si a mí me interesa enseñar